esta mañana vamos a tratar un hermoso tema que lo he llamado pelea por tu familia o pelea por tu casa, por tu generación. Los niños pueden subir a su clase y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo lo que la palabra del Señor nos enseña en Nehemías capítulo 4 versículo 13 y 14. Vamos a estar mirando allí esta hermosa palabra. Espero que el Señor en esta mañana hable en nuestras vidas, hable en nuestros corazones y que esa palabra pueda dar fruto en nosotros, en nuestros corazones. Nehemías capítulo 4 versículo 13 y 14. Amén. Vamos a hacer esta lectura en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: entonces por todas las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Gloria al Señor. Ahí encontramos a Nehemías, este hombre de Dios que Dios le había delegado una tarea especial, y esa tarea era reconstruir las murallas de Jerusalén. Sabemos de la historia que durante aquel tiempo era necesario de que las ciudades estuvieran amuralladas para que fueran guardadas de posibles enemigos que quisieran venir contra ellas. Entonces Nehemías se propuso esta tarea de reconstruir estas murallas, y dice que ahí la palabra del Señor que habían también gente que se oponía contra este trabajo que él estaba haciendo, ¿sí? Ahí lo que leíamos: no temas delante de ellos, ¿sí? Había gente que se estaba oponiendo. ¿Y a qué quiero llevar yo esta palabra el día de hoy? Que hoy encontramos en nuestra sociedad mucha oposición. Encontramos que las tinieblas se han querido levantar de una forma que no habíamos visto antes, ¿sí? Hoy podemos ver que aún nuestros niños son asediados por muchas cosas, nuestros jóvenes, nuestras familias están siendo cada día bombardeadas por muchas áreas en la vida. Entonces lo que nosotros necesitamos levantar en nuestra familia, en nuestra casa, son ¿qué? Murallas, una cobertura sobrenatural. Eso fue lo que se estaba proponiendo Nehemías en este trabajo que estaba haciendo. Dice que ellos estaban ¿qué? Por familias unidos, luchando, unidos a hacer este trabajo. Y es aquí donde podemos ver que nosotros, Dios nos ha dado 24 horas del día, y de esas 24 horas del día, ¿cuánto tiempo le corresponde al Señor que nosotros le demos? ¿Sí hemos hecho la cuenta? ¿Quién me dice exactamente cuánto tiempo le corresponde al Señor que nosotros le dediquemos a Él? 3 horas. ¿Cuántas? 3. Bueno, estamos cerquita. 2 horas y ¿qué? Cerquita. Y 24 minutos, es el 10% de 24 horas. El 10% de 24 horas, ¿qué? Son 2 horas y ¿qué? Y 24, ¿no? 24 minutos. ¿Y 40 no? Ah, 40, bueno, no me equivoqué ahí un poquito. Entonces, la tarea es esa. ¿Será que ese trabajo lo estamos haciendo? Amén. Mi hermana dice que sí. Gloria al Señor por mi hermana Yolanda.
Mira que cada día nos ocupamos en muchos quehaceres de la vida. Cada día nos ocupamos, nos levantamos afanados por salir a trabajar, pasa el día y llegó la noche y no terminamos de hacer lo que teníamos que hacer. Y así va pasando el tiempo y como que vamos dejando de un lado lo importante. Y ahí es donde podemos ver hoy día que muchas familias tienen problemas. Muchas familias tienen problemas hoy en día. Y eso es lo que el maligno se ha ensañado contra la familia, en queriendo que, si no puede por los hijos, por las parejas. Se ha ensañado de una manera tremenda. Podemos ver que ahorita yo no sé qué está pasando, pero hay como una falta de tolerancia, se llama intolerancia, ¿no? Algo que es asombroso ver que cada día hay muchos problemas en la sociedad, en la familia. Hace poquito tuve una reunión en el colegio de mi hijo y bueno, dando gracias al Señor primeramente que el Señor me ha permitido pues que él estuviera en un colegio que es de principios cristianos, ¿sí? Y nos hablaba la directora del colegio que estaba altamente preocupada por la intolerancia de los niños, aún desde los más pequeñitos, y por como el mal genio, ¿sí? Como las peleas que se están presentando dentro del salón de clase. Entonces dos niños pequeñitos que tuvieron un pequeño como discusión, se agarraron, se jalaron y bueno, entonces los llevaron allá a la rectoría a ver qué era lo que había pasado. Entonces ella se puso como a investigarlo. Bueno, ¿ustedes qué hacen en el tiempo libre? Entonces, ¿qué creen que fue la respuesta de ellos? ¿Cuál? El celular. Sus programas favoritos. Y bueno, le dijeron ahí un nombre de un programa de unos muñequitos supuestamente inofensivos. Sí, le preguntaron ahí a un niño pequeño. Es que yo veo mi programa favorito que se llama tal. Entonces ella fue y miró cuál era ese programa que yo estaba viendo y se puso ella a ver detenidamente ese programa y ¿sabe qué fue la conclusión que ella llegó? Que esos muñequitos se hacían maldad de los unos a los otros, ¿sí? Hacían su ternurita, pequeñitos y todo, pero no hacían como el uno le hacía el mal a otro, le tiraba, Entonces los niños pequeñitos, ¿qué hacían? Se estaban alimentando de eso. Entonces podemos ver que lamentablemente de eso es lo que se está alimentando, ¿en qué? Desde los más pequeñitos, porque es que lamentablemente mantenemos ¿qué? Muy ocupados y hemos descuidado el trabajo que tenemos que hacer. Mire lo que le pasó a un hombre, a un rey, en Segunda de Reyes capítulo 10 versículo 11. Miremosle lo que le pasó a este hombre que no hizo el trabajo que le correspondía hacer. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 11. Desde el 10 vamos a estar leyendo. Segunda de Reyes 10. Gloria al Señor. ¿Ya estamos ahí? Mire lo que Dios le manda a decir a este hombre, a este rey. Este rey se llamaba el rey Acab. Dice la palabra de Dios, verso 10 del capítulo 10 de Segunda de Reyes. Sabed ahora que la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, dice, nada caerá en tierra. O sea, nada caerá en tierra es que ¿qué? Que se va a cumplir. Y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. O sea, Dios le había mandado a decir a Acab por Elías lo que iba a pasar con su futuro. Y lo que pasó eso, él dice. Verso 11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares, a sus sacerdotes, hasta que no quedó
¿Por qué le aconteció esto a Acab? La palabra del Señor nos enseña de que Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. Quizás este hombre conocía de Dios, pero no dio instrucción a sus hijos. No instruyó, como dice la palabra del Señor en Proverbios 22:6. ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Eso fue lo que le faltó a este hombre Acab. Dice que él se dedicó simplemente, ¿qué? Cada día a desobedecer a Dios, a hacer lo malo. Y Dios le manda una advertencia, le dice: Acab, por cuanto eso hiciste, ¿qué va a pasar con tu generación? Va a ser destruida tu generación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Cuál es nuestra obligación? Instruir a nuestros hijos. Instruir a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se levantan con un fundamento en la palabra del Señor, así el mundo los quiera llamar, así el mundo, o así ellos se quieran ir al mundo, siempre van a tener esa semilla de que no son iguales al mundo. Día escuchaba yo una historia de un joven que quiso hacer bueno, el papá lo llevaba de pequeño a la iglesia y todo, y bueno, conoció de Dios. Pero cuando este joven crece, él empieza a buscar lo que quería hacer. Y es tanto que este hombre llega hasta consumir droga. Empieza a meterse allá en este mundo oscuro de las drogas. Pero mire lo que hacía su papá. Su papá día y noche se postraba delante del Señor y clamaba por su hijo. Y después de mucho tiempo, después de haber caído en lo más bajo este joven, un día Dios en su misericordia lo vuelve a rescatar de allá donde él mismo se había metido. Y cuando este joven da el testimonio de por qué él en un momento dado retorna a los caminos de Dios, dice que cuando él estaba ya donde no encontraba salida en este mundo donde todo lo veía oscuro, dice que un día esa imagen de su papá allí postrado de rodillas en la mañana, dice que cuando este joven salía, veía por allá de reojo a su papá que estaba postrado orando por sus hijos, lo mismo en la mañana. Dice que esa imagen lo llevó allá a llegar a una iglesia. Entonces mire que esto que su padre hizo, ¿qué hizo? Dio fruto. Aunque nosotros nos diríamos, bueno, pero pasaron quizás tiempo, quizás años, meses, y el papá no vio resultado, veía que su hijo se perdía, pero mire que ahí es donde se cumple la palabra del Señor. Dice que no vuelve vacía, dice que lo instruya, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Dio fruto lo que este padre hizo, lo que hizo Obed-edom. Ahí en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 11 también nos enseña la palabra del Señor de este hombre Obed-edom. De 2 de Samuel capítulo 6 versículo 11 dice la palabra del Señor: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Obed-edom era un hombre que amaba la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios que allí estuvo 3 meses esta arca, que significaba la presencia del Señor, allí en esta casa. Y este tiempo bastó para que Obed-edom y su generación fuera una generación bendecida. Ahí podemos ver más adelante, la palabra del Señor nos enseña de que los hijos de Obed-edom llegaron a servir en el templo, y aún los hijos de sus hijos. Se desencadenó una gran bendición sobre aquella casa.
porque Obed-edom amaba la presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer hoy en día, amar la presencia del Señor. Si nosotros no amamos y no deseamos la presencia del Señor, simplemente estamos en un lugar de peligro, en un lugar en el que el mundo fácilmente nos acecha por muchas maneras. El mundo cada día nos quiere ganar ventaja. Cada día nuestros propios gobernantes están sacando leyes que están yendo en contra ¿de qué? De las familias. En contra de las familias. Escuchaba yo que al gobierno le conviene que el pueblo esté mal. ¿Y ustedes saben por qué? ¿No se han hecho la pregunta? ¿Por qué al gobierno le conviene que el pueblo esté mal? O que no tenga a Dios en el hogar. Porque es que cuando una familia se gobierna bien, cuando hay unos hijos que se sujetan a los padres, cuando hay una esposa que se sujeta a su esposo, cuando hay un esposo que no maltrata a su esposa, no necesitamos de ningún gobierno. ¿Sí? Pero si hay delincuencia, si hay peleas, ¿qué va a necesitar? Vamos a necesitar comisarías de familia, vamos a necesitar cárceles, vamos a necesitar todo lo que ¿quién nos da? El gobierno. Entonces ahí está el gobierno salvador para ayudar a quién? Al pueblo necesitado. Pero nosotros, donde fuéramos gobernados por lo que la palabra del Señor nos enseña, escuchaba yo, no recuerdo exactamente el país o una isla, donde prácticamente tuvieron que cerrar las cárceles porque no había delincuencia, porque había mucho pueblo cristiano, entonces no había ¿qué? No habían peleas, no, la policía no tenía trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitan las familias de Colombia? Y eso es lo que ningún gobierno le ofrece al pueblo. Antes quieren sacar, o sea, veía yo por ahí una publicación de que no permiten las Biblias en los colegios, pero sí las permiten en las cárceles, ¿cierto? ¿Y dónde es donde se necesita la formación? Desde pequeñitos. Cuando un niño crece en amor, en alegría, donde hay un hogar, donde así se vive humildemente, pero hay amor, es un niño que crece feliz. Y es donde no va a encontrar fácilmente que las malas amistades lo atrapen. El mundo que es el que le ofrece una salida fácil. Y es lo que podemos ver hoy en día. Crece más la delincuencia, pero eso tiene una razón de ser. Y la mayor razón de ser, ¿dónde está? En la casa, en la familia. No nos hemos preocupado por amurallar nuestra casa. Si tú supieras que hoy vendrían hombres armados a tu casa a saquearla, ¿tú no te prepararías? Sabiendo que allá están tus hijos, tu esposa, ¿tú no te armarías? Pero esa es una lucha, ¿qué? De armas, de carne. Pero nuestra lucha es, ¿qué? Una lucha espiritual. Dice la palabra del Señor de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, principados, potestades, gobernadores de maldad. Esas potestades que vienen contra nosotros. La palabra del Señor nos enseña, nos da muchos ejemplos. En Segunda de Reyes, capítulo 20, podemos ver también una historia de un hombre. Esa historia me gusta mucho. Segunda de Crónicas, perdón. Capítulo 20. Se trata de un hombre de Dios, también un rey, el rey Josafat. Dice que este hombre, bueno, era temeroso de Dios. Y cuando él llega a su reinado, dice que se unen contra él como 4 pueblos o 3, dice Moab, Amón, y vienen contra él un ejército numerosísimo.
se juntan para venir contra el rey Josafat. Dice que Josafat tuvo temor en su corazón por aquel suceso que se estaba, o aquellos enemigos que se aproximaban para venir. Y dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, a ver qué podía hacer contra aquello que estaba sucediendo. Y eso es lo que hoy nosotros necesitamos hacer. Vemos que cada día se avecina contra nosotros algo oculto, que son unas fuerzas, como hablamos ahorita, esas potestades de maldad, esos principados, que donde quiera que nos movemos podemos ver la droga, y ahorita se ve desde más pequeñitos. Por donde quiera que nos movemos vemos que se está moviendo esos principados, y viene a atacarnos. Como les decía ahorita, si tú supieras que fueran a acechar tu casa, ¿no te armarías para defenderla? Entonces, la defensa a la que hoy necesitamos nosotros acogernos es a una defensa espiritual, a una defensa sobrenatural, una defensa de que pueda ayudarnos a estar vigilantes. Dice en Segunda de Crónicas 20:12, dice la palabra del Señor: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Josafat estaba reconociendo de que en él no estaba la fuerza para combatir ¿qué? Contra aquella acechanza que se estaba levantando. Quizás hoy nosotros decimos, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo si el mundo cada día los valores se acaban, cada día el mundo se envuelve como en una perversión, lo podríamos llamar? ¿Qué puedes hacer tú? Entonces dice la palabra del Señor, dice: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ahí está la respuesta. Si tú no sabes qué hacer en medio de la sociedad, en medio del problema con los hijos, en medio del problema con la esposa, con el esposo, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos enseña ahí? Volver nuestros ojos ¿a quién? A Dios. Volver nuestros ojos a Dios. Mire el verso 13, dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Sus niños, sus mujeres y sus hijos estaban ahí de pie delante del Señor, diciendo: Señor, ¿qué vamos a hacer? Lo que hoy muchas familias están diciendo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero ahí podemos ver que Dios manda una palabra para Josafat y para su pueblo de Judá. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 104. Salmos capítulo 104, versículo 8. Salmos capítulo 105, versículo 8. Salmos 105, versículo 8. Y eso es lo que hoy yo quiero, resaltar, y que el Señor implante esta palabra en sus corazones. Salmo 105, 8, dice la palabra del Señor: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Será que ya pasaron 1000 generaciones desde que Dios envió su palabra? ¿O esa palabra todavía es para nosotros? Esa palabra es para ti, dice, y se acordó para siempre de su pacto. O sea que nosotros estamos en pacto, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, como amadores de la presencia del Señor, estamos en pacto con Dios.
y así vengan esas potestades contra nosotros, el Señor Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. Dice que vinieron vientos, tormentas, pero ¿qué pasó? Su casa permaneció. Su casa permanece, mi hermano. Esa palabra, el pacto, dice, es para 1000 generaciones, para tu generación, para tus hijos. Así que no sientas temor en engendrar hijos, porque ciertamente Dios ¿qué? Los cuidará, Dios los guardará. Pero ahí lo que leíamos ahorita, ¿qué hizo el pueblo de Josafat, de Judá? Volvió su rostro a Dios, volvieron a Dios sus caminos. Si habían dejado la adoración, dice que mientras ellos iban allí, Dios les dijo: estad quietos, porque no hay para que vosotros peleéis. Estad quietos, que yo pelearé por vosotros. Decía ahí la palabra que de Segunda de Crónicas 20, ahí en todo ese capítulo. Y mientras ellos iban caminando, cuando veían que aquel ejército numeroso se acercaba contra ellos, dice que ellos iban cantando y entonando adoración, alabanzas al Señor. Y aun cuando ellos estaban en un lugar, pudieron ver la salvación de Dios, que Dios peleaba por ellos, por su casa, por su familia. También la palabra del Señor nos enseña de el rey David. Sé que un día David salió con sus hombres y estaban por allá, bueno, no sé, mirando algo, patrullando, no, qué sé yo, y dejaron el pueblo de Siclag solo, sin guardas, lo dejaron desprotegido. Dejaron desprotegido ¿a qué? Al pueblo de Siclag. Por lo menos hubieran dejado 50 hombres cuidando el pueblo, pero David se fue con todos sus hombres. No sé qué estarían haciendo, la palabra del Señor no lo explica. Pero sí habían salido, habían quedado ¿qué? Las mujeres y los niños solos. Dice que vinieron unos merodeadores. ¿Y qué hicieron? Atacaron a Siclag. ¿Qué le hicieron? La quemaron. Se llevaron sus mujeres, sus hijos, se llevaron su dinero. Dice que cuando David y sus hombres regresan al pueblo de Siclag y vieron aquello, dice que David lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Dice que el pueblo hablaba de apedrearlo porque le echaron la culpa. Quizá le decían: David, ¿por qué no dejó 20 hombres acá cuidando? ¿Por qué no fuimos todos? ¿Será que nosotros estamos cuidando de nuestra casa? Sacerdote, nosotros hombres, Dios nos ha puesto un trabajo de cuidar nuestra casa, de enseñar la palabra. Y bueno, y cuando no está el hombre, a la mujer también le ha delegado esa tarea, ¿cierto? De cuidar su casa. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a David. Dejó descubierta su casa, a Siclag. La dejó presa fácil. Y vinieron y ¿qué? Y la tomaron cautivo. Pero dice que David consultó también a Dios cuando le faltaron las fuerzas. Y eso es lo que hermoso que el Señor nos habla en su palabra. Dice que cuando sus fuerzas se acaban, ¿cuáles empiezan? Las fuerzas de Dios. Cuando nosotros no tenemos fuerza para luchar, para pelear, cuando decimos todo está perdido, mis hijos no tienen solución, mi matrimonio no tiene solución, ¿en dónde empiezan las fuerzas? Las de Dios. Empiezan a obrar. Dice que David consultó al efod, dijo: Señor, perseguiré a aquellos merodeadores. ¿Y cuál siempre la respuesta de Dios en su misericordia? Dios no le dijo: David, pero es que fue culpa suya, porque no dejó cuidando allá a la gente, porque se llevó a todos los soldados, ahí sí defienda como pueda. No, Dios en su misericordia, ¿qué le dijo?
persíguelos porque ciertamente los alcanzarás y librarás. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, que ellos fueron y los persiguieron, y David recuperó ¿qué? Sus mujeres, sus niños, sus riquezas, y aún despojó a aquellos merodeadores. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer: amurallar nuestra familia. ¿Y cómo podemos amurallar nuestra casa? ¿Cómo podemos amurallar nuestra familia? ¿Cómo nos podemos armar? ¿Quién me dice un arma espiritual? La palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. Ella nos puede hacer ¿qué? Sabios, ¿cierto? La palabra del Señor nos puede hacer sabios. Esa es un arma espiritual. Así que váyase armando en esta mañana, que vamos a salir desarmados de acá. Amén. Vamos a salir armados porque es que la lucha es grande. O sea, el mundo nos está asediando de una forma que de verdad que nos quiere ganar. Y uno dice, no, eso, los problemas están en el mundo afuera. Mentira, los problemas los tenemos nosotros aquí también. Hay muchos problemas en la casa, los hijos, los esposos. Entonces ahí tenemos esa arma, la palabra. ¿Cuál otra arma tenemos espiritual? La oración. Dice la palabra del Señor por allá en Efesios, a ver si tengo por acá la cita bíblica, 6, 8 es o 18, 6, 18, dice que orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Efesios 6, 18. Les dejo de tarea lo de la palabra. Ahí no recuerdo exactamente la cita bíblica de la palabra, ¿no? Dice que escudriñar las Escrituras. No. ¿En dónde está, Manuel? Juan 5:39. Juan 5:39. Ahí está. Tenemos una buena ayuda. La arma de la palabra, la oración. ¿Cuál otra arma tenemos? Bueno, el ayuno. El ayuno es un arma espiritual fuerte. Dice ahí lo que leíamos en 2 de Crónicas 20. Dice que Josafat, ¿qué hizo cuando vio que el problema se le estaba viniendo? Convocó ayuno al pueblo. Convocó ayuno. Vamos a ayunar porque vienen a atacarnos. Entonces, ¿sí? Ahí tenemos la defensa. ¿Cuál otra arma tenemos? Bueno, vigilar, decía. Y hay otra arma también poderosa, ¿y sabe cuál es? Congregarnos. Dice, no dejemos de congregarnos. Esa está por allá en Hebreos. ¿Hebreos qué? 10:25. Cuando nosotros nos congregamos, ¿qué pasa en este lugar? Nos vamos alimentando. Mire que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Una palabra que mi amado pastor Luis Carlos nos dio, que ella no deje lo bueno, lo mejor que lo bueno por lo mejor. ¿Cómo era? O sea, uno a veces deja lo mejor por lo bueno. Lo bueno es lo placentero, ¿sí? Y esa palabra me alimentó mucho. No, de verdad, o sea, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Así que, así sea una sola palabra que nosotros nos llevemos de este lugar, nos va a ayudar mucho. Nos puede cambiar un pensamiento. Ahí también lo que dice la palabra del Señor, no, el que oye estas palabras y las hace, ¿no? Y las hace, porque si somos oidores olvidadizos, pues la palabra de Dios no causa efecto. Pero el que oye estas palabras y las hace. Hay una historia maravillosa también en Génesis 7, 11 al 16, miremosla. Génesis capítulo 7, versículo 11 al 16. Mire que Génesis nos enseña mucho sobre la familia, el principio, y ahí hay secreto. ¿En dónde está el principio de todo? Pero en la sociedad, ¿dónde está el principio? En la familia, donde hay una formación especial.
Y mire cómo Dios en su sabiduría también en Génesis es el principio, y ahí nos habla mucho sobre la familia. Génesis 7, 11 al 16. Dice la palabra de Dios: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Detengámonos un momento ahí. ¿Quiénes entraron en el arca? O sea que, ¿quién hizo el trabajo bien hecho? Noé hizo el trabajo bien, porque sus nueras hubiera podido decir, no, pues, no, qué pereza meternos allá a esa arca. ¿Es cierto? Qué pereza. Sí, o sea, pero Noé hizo bien el trabajo de enseñar que de ser sacerdote. Bueno, escuchen la palabra de Dios, porque va a haber un diluvio, y el que no esté en el arca, ¿qué va a pasar? Se va a ahogar. Cumplió su papel de sacerdote y permitió que sus hijos, su esposa y sus nueras entraran al arca. Hizo bien el trabajo Noé. Esa es la tarea que nosotros necesitamos hacer, primeramente en nuestra casa, que nuestros hijos y los más allegados, nuestra esposa, nuestros familiares, puedan estar en esa arca. ¿Y quién es esa arca de salvación? Cristo Jesús. Hace referencia al arca de este tiempo. Verso 14: ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil. Bueno, verso 15 dice: y vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 toda carne en que había espíritu de vida. Ahí habla de que Noé hizo el trabajo. Lo que Dios le encargó a Noé, él lo hizo ¿qué? Bien hecho. Le encargó de que subieran los animales, listo, allá está. Pero lo principal que Noé hizo fue hacer salva ¿qué? Su casa, su familia. Hermanos, de verdad, nosotros en este tiempo no tenemos tiempo es para nada, de verdad. Este tiempo, yo no sé, pero pues esa es una de las señales del tiempo del fin, ¿no? Que los tiempos se acortarían, porque es que eso se levantaba uno y así ya eso se pasó el día rapidito, y a veces no termino no hacer lo que, pero sí es necesario que hagamos el trabajo que estaba haciendo Nehemías: amurallar su ciudad, la ciudad de Jerusalén, para que, bueno, si venían a atacarla, tuvieran defensa. Que hoy, ¿verdad? Hagamos un alto en el camino y meditemos y analicemos. Como les decía, a mí me dejó preocupado ese día ya lo del colegio. Y verdad, y uno a veces ve tan inocente todas las cosas, y es ahí donde la palabra del Señor nos habla de que el maligno se mete de una manera sutil, con sutilezas, que a veces no se deja ¿qué? Ver, y ahí es donde quieren volver ¿qué? A nuestros pequeños, y quiere desviarnos del propósito. Nuestro principal propósito debe de ser lo que Noé hizo: hacer salva su casa, su familia, que esté salvaguardada porque bueno, lo material lo necesitamos, sí, pero sabemos que todo es prestado. Todo en esta vida es prestado. Por más casas que obtengamos, carros que obtengamos, el día que el Señor nos llame a su presencia, ¿cómo mueren? ¿Cómo mueren? ¿Cierto? Abren la mano, ¿sí? Abren la mano. Suelta todo lo que Dios te permitió administrar. Nuestros hijos son prestados, ¿sí?
Nosotros somos mayordomos de Dios. Es que ni nuestra propia vida nos pertenece. Tu cuerpo no es tuyo. El cuerpo nos lo ha prestado Dios para que seamos administradores. Y muchas veces lo administramos mal. Muchas veces hacemos con el cuerpo lo que no debemos hacer. Bueno, comemos lo que no debemos de comer muchas veces. Y así pasa en todo lo que el Señor nos permite administrar: la familia, las finanzas. Miremos lo que sigue diciendo hoy la palabra del Señor en Nehemías capítulo 4 versículo 20. Nehemías capítulo 4 versículo 20. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Nehemías 4:20: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Quién va a pelear por nosotros? Nuestro Dios es el que va a pelear por nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas. Un día, cuando Josué, Dios lo permite liderar al pueblo de Israel, dice que él se levanta y le dice al pueblo: decidid vosotros a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. El mundo cada día, o el maligno va ganando terreno en muchas áreas de la vida, sigilosamente. Y es que lamentablemente, ¿sabe qué pasa con la sociedad? A veces hay cosas que asombraban a la sociedad, y ahorita ¿sabe qué está haciendo la sociedad? Está tolerando muchas cosas. Y al tolerarlas, ¿sabe qué está haciendo la misma sociedad? Aceptándolas. Aceptando. Porque el pueblo no se levanta, por ejemplo, para todo el pueblo se une, bueno, no sé, a ir a protestar contra el aborto, digamos. ¿Quién elige los gobiernos? ¿El pueblo? Y el pueblo no se une porque pues simplemente le parece, eso que ella verá, el cuerpo es de ella. Eso es lo que muchas personas dicen, ¿cierto? Pero ante los ojos de Dios eso estará bien. Entonces el pueblo está tolerando y está aceptando cosas que van en contra de las leyes divinas. Y ahí es donde viene el juicio contra la humanidad. Viene juicio por muchas cosas. Pero nosotros no debemos de temer. Miren lo que hacía Job en Job 1:5. Miren lo que hacía Job por sus hijos. A pesar de que, bueno, vemos que él tuvo pues una prueba difícil, pero él sabía que debía buscar al Señor. Job capítulo 1 versículo 5. Miren lo que hacía Job. Dice: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job se levantaba y pedía misericordia a Dios por su casa, ¿sí? Después del convite, después de la rumba, sus hijos iban de rumba, entonces Job, ¿qué hacía? Clamaba al Señor misericordia por sus hijos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pues el trabajo de nosotros, no podemos obligar a nuestros hijos a que obedezcan a Dios, no los podemos obligar, pero sí, cuando hay una semilla, esa semilla va a dar fruto. Y así ellos se apartan por un tiempo, pero siempre esa semilla va a estar allí hablándoles, como el muchacho que les contaba.
que cayó en lo más bajo, pero un día, cuando estaba ya que no encontraba salida, la imagen de su padre de rodillas orando por él lo hizo llegar a una iglesia. Y este muchacho, es una historia real, y este muchacho contaba el testimonio: la imagen de mi padre de rodillas me hizo ir a buscar una iglesia donde fui restaurado, y hoy en día es un hombre de Dios. Cayó, pero dice la palabra del Señor: si el hombre cayere no quedará postrado, porque ¿qué? Dios sostiene, Dios nos sostiene, Dios nos levanta. Así que, mis hermanos, el llamado es a pelear por nuestra casa, por nuestra familia. Se aproximan tiempos, cada día la maldad va de peor en peor, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos esas murallas, vamos a defender a nuestra familia, ¿sí? Miren lo que, como les digo, o sea, hay hoy día madres y padres en ese mismo momento que están llorando por sus hijos. Sus hijos no saben dónde están en las drogas, están en la cárcel, están borrachos, están en malos caminos, están llorando por sus hijos en este momento. Pero que el Señor nos guarde, que guarde nuestra generación. Por eso el Señor nos ha dado armas. No es en nuestras fuerzas, porque Josafat reconoció: Señor, en nosotros no está la fuerza para pelear contra tan grande multitud. Y hay una potestad que se mueve en todos lugares, pero si Dios es con nosotros, Él va a pelear por nosotros, nos va a ayudar, a pesar de que el mundo se vuelva patas arriba, pero el Señor va a guardar nuestra casa, nuestra generación. Pero nosotros debemos de poner nuestro granito de arena. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Enseñar la palabra del Señor en nuestra casa es importante. Es importante. Mira, uno a veces dice: es que no tengo tiempo. Pero qué día escuchaba, yo también me gusta mucho ir en el carro y escuchando como conferencias, como ¿sí? Y escuchaba yo de que ahí en un cajón, en un huacal, lo llenan de pelotas, de balones, y ya quedó lleno el huacal. Pero para que ese huacal quede bien lleno, ¿qué le podría caber a ese mismo huacal? Otras pelotas más chiquitas. Se le van metiendo por los lados. Cuando estén llenos de esas pelotas más chiquitas, ¿qué le podemos echar? Canicas. Canicas harían los huequitos. Cuando esté lleno de esas canicas, ¿qué le podemos echar a ese mismo huacal? Arena, dice allá. Arena. Después de que esté arena, lleno de arena, ¿qué más le podemos echar? Sebastián, me disculpas. ¿Qué más le podemos echar? Agua. Entonces, si eso lo comparamos con nuestros quehaceres, así podemos hacer. Estamos, por ejemplo, ocupados, la ama de casa está lavando, haciendo el almuerzo. ¿Qué puedes estar haciendo? Escuchando una conferencia, ¿cierto? Un tema de la familia, algo, ¿sí? Estamos haciendo alguna actividad, ahí le podemos meter cositas, ¿sí? Y vamos llenando esos huequitos. Las que canciones, ¿sí? Podemos ir señora, en el Transmilenio. O sea, sí, podemos aprovechar el tiempo. Lo que pasa es que a veces malgastamos el tiempo y decimos: no tenemos tiempo. Cuando yo escucho una conferencia y voy a ir a enseñarle a mi familia lo que escuché, que me parece bueno, ¿sí? Y mientras están, no sé, se están alistando para algo, mira, yo escuché esto, te puede servir como un consejo, ¿cierto? O sea, hay cosas que las podemos aplicar, pero simplemente no las hacemos.
Y es donde a veces pues fallamos. Entonces Dios va a pelear por tu casa, Dios va a pelear por tu familia. Así que no digas, o sea, no podemos, cuando el Señor nos va a pedir cuentas como administradores, ¿sí? ¿Administraste bien tu casa? Esa es la respuesta que te pueda, o sea, la pregunta que nos podemos hacer hoy. ¿Estás administrando bien lo que Dios te permite tener? ¿Estás administrando bien? Que el Señor nos guarde de tener que lamentar por no hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por esta preciosa palabra en esta mañana. Dios y Padre Celestial, tú eres bueno, Señor. Sabemos que tú nos confrontas, Señor, en tu palabra, Dios. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, yo sé que esta palabra no volverá vacía, Dios. Señor, como aquellos hombres que tuvieron que luchar en la antigüedad, Señor, por sus familias, por sus hijos. Ayúdanos hoy, Señor, a tener ese mismo pensamiento, Señor, que es necesario cuidar, amurallar nuestra familia, nuestra casa. Cuando sabemos, Señor, que los tiempos son malos, Señor, que cada día, Señor, la maldad se aumenta, Señor. Pero sabemos que tú pelearás por nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a no malgastar el tiempo, a no malgastar, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos para administrar ese gran tesoro que es nuestra familia, que son nuestros hijos, que son nuestra esposa, Señor. Ayúdanos a cuidarlas, Señor, a valorarlos. Señor, sabemos que hoy día muchas familias sufren, Señor, y es por la ausencia tuya, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a llevar tu palabra, a impregnar, Señor, tu palabra, Dios, a aquellos que necesitan, Señor, vida. Hoy día muchas personas sabemos que lamentan, Señor, la pérdida, Señor, en su casa, de sus hijos, de sus hogares, Señor. Pero sabemos que tú estás ahí para ayudarnos en tu misericordia, Señor, para restaurar, Señor, para consolar, para edificar, Señor. Perdona todos los errores que hasta hoy hemos cometido, Señor. Ayúdanos a valorar más, Señor, nuestra casa, nuestros hijos, nuestras esposas. Ayúdanos, Señor, a cumplir ese propósito divino tuyo, Señor, a ser esos sacerdotes tuyos, Señor. Dios, gracias por tu palabra. Yo sé que tú la has enviado en esta mañana con un propósito y sé que se cumplirá, Señor. Que tu palabra no volverá vacía y que esa palabra, Señor, que tú nos has dado hoy, que estamos en pacto, porque tu palabra, Señor, que has dicho es para 1000 generaciones y yo me encuentro entre esas generaciones, Señor. Por eso recibo tu palabra para mi vida, me apropio de ella y yo declaro, Señor, como declaró Josué, yo en mi casa te serviremos. Yo declaro tu palabra que dice, Señor, que mi generación será poderosa sobre la tierra, Señor. Yo declaro que mis hijos te amarán, Señor, te servirán, serán instrumentos en tus manos, Señor. Que ninguna plaga toca nuestra morada, Señor, y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, Señor. Te damos la gloria y la honra, el honor y la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.